Vamos a estar allí. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Estoy un poquito afectado de la voz, ¿y lo notan? Sí. Parezco más locutor hoy. Entonces, téngame paciencia hoy. Amén. Vamos a referirnos esta noche, más que todo, a los versículos 13 al 15. ¿Ok? Donde habla del príncipe de Jehová. Amén. El príncipe de Jehová. Dice la escritura allí: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Oremos. Padre, te alabo a ti esta noche. Estamos hoy aquí en este día tan especial para la iglesia, Señor. Llevamos, Padre, de 20 horas orando continuamente, Señor, buscándote, Padre Santo. Qué especial es este día, Señor. Y estamos pidiéndote, Señor, que mires la humillación de tu iglesia y la humillación de tu pueblo, Padre, que llevamos este día delante de ti, buscándote, Señor. Padre, ahora estamos aquí celebrando el culto a ti, Señor. Queremos suplicarte que así como has estado con nosotros a través de la alabanza, ministrando nuestro corazón, Padre amado, también ahora tú nos ayudes a abrir tu palabra y entenderla y recibir un mensaje espiritual de ella, un mensaje consistente que nos edifique, Señor, que nos ayude a crecer espiritualmente. Es muy importante, nos dé discernimiento, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bajo el título El Comandante. Se la saben, ¿no? ¿Verdad? El Comandante. Los que ríen saben de qué hablo. El Comandante. Josué capítulo 5 va a ser un paralelo muy interesante entre Moisés y Josué. ¿Bien? Quiere mostrar el capítulo 5 que, por decirlo de alguna manera, Josué ahora es el nuevo Moisés. Obviamente no será el personaje trascendental de la historia que fue Moisés, pero quiere el autor que sepamos que ahora hay un nuevo Moisés que lidera el pueblo, y este es Josué. Y para hacerlo va a ser una comparación entre él y Josué. Esa comparación usted la va a ver en el versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, por ejemplo. Al iniciar su campaña, Josué y también Moisés, ambos infundían terror en sus enemigos. Pues el versículo 1 lo dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel.
los enemigos le temían a Josué. Y si usted quiere ver el paralelo de esto, puede ir anótelo solo al margen, Éxodo capítulo 15, versículo 10 y 13. Ahí nos va a hablar de cómo los enemigos de Moisés, del pueblo de Dios, le temían a él también. Después, el mismo texto nos va a hablar acerca de la circuncisión y cómo cuando ellos van a emprender la campaña conquistadora de posesión de la tierra, unas primeras cosas que hacen es circuncidar a todos los israelitas que no habían sido circuncidados, ¿cierto? Entonces, usted lee el versículo 2 al 9 y ahí nos habla de esa circuncisión que se hizo, ¿sí? 2 al 9. Y luego usted puede mirar Éxodo capítulo 4, versículo 24 y 26 y darse cuenta también de un episodio allí sobre la circuncisión, pero en este caso la circuncisión de Moisés, ¿no? Luego podemos mirar los versículos 10 al 12, ahí hay otro paralelo que nos habla de la Pascua y cómo ellos celebraron la Pascua allí en el sitio donde estaban prestos a entrar a Jericó, ¿verdad? Hay 40 años desde que salieron de Egipto, solo hay mención de una vez, allá en el libro de Números, donde ellos celebraron la Pascua. Tal parece que no la celebraron más, sino cuando salieron de Egipto en Éxodo 12, una vez allí en Números que lo relata, el libro de los Números que lo relata, y luego ahora en este punto. Entonces, al salir de Egipto, Moisés celebró la Pascua y ahora Josué, al entrar a la tierra prometida, también va a celebrar la Pascua. Usted encuentra esto allí, versículo 10 al 12, ¿verdad? Y luego en el versículo 15 tenemos el último paralelo que se hace allí entre Moisés y Josué. El pasaje bien conocido de Éxodo capítulo 3, donde Moisés tiene la visión de la zarza ardiente, y ahí en esa visión, una de las cosas que se le dice es: quita el calzado, muy famoso, ¿verdad? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué? Santo es. Éxodo 3, ¿verdad? Ahora fíjese cómo en esta experiencia espiritual que va a tener Josué, le dicen lo mismo a él. Todo esto para señalar lo que ya le dije. El autor quiere dejar bien claro que hay un nuevo Moisés, no tan importante como el anterior, no tan trascendental en la historia del pueblo como el anterior, pero definitivamente ahora Josué es un nuevo Moisés. Como ya le dije, vamos a centrarnos en estos últimos versículos del capítulo, ¿sí? En esta aparición que tenemos aquí de un hombre, o de un ser mejor, que se autodenomina el príncipe del ejército de Jehová, versículo 14 al inicio, ¿verdad? Él se identifica, se autodenomina príncipe del ejército de Jehová. Pero ¿quién es este ser? Pues este ser no es otro que Dios mismo, que se está apareciendo a Josué justo antes de la conquista, del inicio de la campaña conquistadora. ¿Cómo sabemos que este personaje, este ser, es Dios? ¿Cómo sabemos que el príncipe del ejército de Jehová es Dios y no un ángel o un arcángel, algo así? Muy bien, porque cuando usted lee el texto se da cuenta que Josué, al identificarlo, al darse cuenta de quién es, su reacción es arrodillarse ante él y adorarlo. ¿Ve? En otras ocasiones, que otros seres espirituales distintos a Dios se revelaron a personajes bíblicos. Los personajes bíblicos se tiraron también, se postraron ante ellos para adorarlos, y ellos no lo permitieron. Porque solo hay un ser que merece la adoración, ¿verdad? ¿Y es quién? Jehová Dios. Por eso los ángeles no permitían la adoración, rechazaban que se postraran ante ellos y esas cosas, porque no son Dios y no merecen esa adoración. Decían: no, parece, levántese, no, adora a Dios, decían. Bien, amén. Entonces, como este ser nos rechaza la adoración, perdón, entonces podemos identificar
que Él es Dios. Pero además de eso, si lee en contexto, lee bien, haga de cuenta que no están esos numeritos que tenemos allí, ¿verdad? Porque la Biblia fue escrita sin esos numeritos de los capítulos y los versículos. Y a veces esos numeritos nos hacen perder el hilo de lo que estamos leyendo. Entonces aquí nos viene hablando, versículo 13 al 15, del príncipe del ejército de Jehová. Amén. Amén. Y termina diciendo, y Josué lo hizo así. Y luego dice, ahora Jericó estaba cerrada, ¿cierto? ¿Dónde tiene Josué esta visión o esta aparición, esta revelación? Comienzo del versículo 13 lo dice. ¿Dónde estaba Josué? ¿Dónde estaba? Mírenlo allí. ¿Estaba dónde? Cerca a Jericó. ¿Qué fue a hacer allá? Seguramente a espiar, a mirar, a evaluar. Y mientras estaba en esa tarea, se le aparece el Señor, se le aparece el príncipe, el comandante, pues se le aparece, que no es Chávez, ¿no? Se le aparece el comandante. Y luego el capítulo 6 comienza diciéndonos, ahora Jericó estaba cerrada. Y dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. La ciudad estaba cerrada. Josué estaba por allí, se le aparece el Señor. Y a partir del versículo 2 nos dice qué más le dijo el príncipe del ejército de Jehová, ¿cierto? A Josué. Pero ahora no se le menciona como el príncipe del ejército de Jehová, sino como Jehová mismo. Y ahí dice, mas Jehová dijo a Josué. Y ahí empieza a hablarle el Señor. Entonces el ser que se le aparece a Josué allí ese día es el mismo Señor. Bien, amén. Ahora vamos a analizar en estos tres versículos los personajes que lo protagonizan. Por un lado está el príncipe, así lo vamos a llamar, el príncipe, y por el otro lado está el servidor, es decir, Josué. Vamos a comenzar entonces mirando al príncipe. ¿Qué nos llama la atención de esta aparición sobre el príncipe? En primer lugar, la posición en la que está el príncipe. El versículo 14 dice, el versículo 13 dice que Josué vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, ¿verdad? Entonces, haga cuenta que yo soy el príncipe, ¿sí? No es muy difícil. Yo soy un príncipe, ¿sí? Estoy molestando, ¿no? Guardando las distancias, ¿no? Y con el debido respeto, haga cuenta que yo soy el príncipe, ¿cierto? Entonces, el príncipe no tiene la espada así, anda por ahí mirando para otro lado, o eso, ¿sí? Sino que el príncipe tiene la espada en la mano, ¿sí? Puede ser que la tenía aquí arriba, ¿sí? Puede ser que la tenía aquí abajo. Y cuando usted ve un hombre así, va usted por la calle, ¿verdad? Usted ve un ñero de esos bien ñero, hermano. Y el ñero tiene un cuchillo así en la mano. Usted dice, no, ¿me quiere saludar? El otro día me pasó eso. A mí me pasó eso el otro día, que estábamos en la oración y yo fui a entrar y yo no sé qué pinta traía yo, hermano. Pues yo me pongo mi gorro para el frío, ¿sí? Mi saquito y eso. Entonces yo salí con el gorro puesto y la capucha puesta, así. Y había dos muchachos aquí en la puerta y me dice el muchacho, uy, ñero, no tiene valetica. No tiene valetica. Así me dijo, ¿puede creer, hermano? Es que un ñero no tiene varetica. La cara de marihuanero. Y entonces yo dije, ¿qué vareta ni qué era lo que es el pastor aquí en la iglesia? Y arrepiéntase, le dije, hermano, ¿qué anda si usted fumando marihuana por ahí? Eso no le gusta al Señor, ¿o? Y empecé a compartirle al pelado. Y bueno, sí, pero me acordé de eso ahora hablando de que usted se encuentra un ñero con un cuchillo en posición de bueno, ¿cierto? Ahora haga cuenta el príncipe, él ve un hombre y lo que ve es un tipo eso es lo que él ve, ¿no? Con una espada en la mano, ¿no? La posición en la que está el príncipe es llamativa porque nos muestra una posición de acción. Amén, hermano. Una posición no pasiva, ¿sí? No de alguien que solo está observando, de alguien que está dispuesto a quedarse quieto,
sino es la posición de alguien que está listo a comenzar la guerra, que está preparado para enfrentar a los enemigos. Amén, hermano. Amén. Amén. Ahora, no quiero que olvidemos esto, es decir, ahí Dios se le está presentando a él como el comandante, ¿verdad? Ya lo hemos visto, pero no es un comandante pasivo, quieto, sino que es un comandante que está listo para empezar a enfrentar la batalla de la conquista, con la espada desenvainada en la mano. Esta imagen debe traernos a nosotros esperanza, ¿cierto? Porque así es el Señor, ¿verdad? El Señor pelea a nuestro favor. Es decir, tenemos batallas, ¿verdad? Que librar batallas en las cuales necesitamos salir adelante y ver al príncipe así con su mano puesta en la espada y listo para la pelea, tiene que indicarnos a nosotros que Dios está listo para pelear nuestras batallas. Amén. Josué no va a ir solo a Jericó ni a las demás ciudades de los amorreos y los cananeos. Eso es lo que la imagen quiere evocar en Josué, sino que Josué tiene que saber que hay un poderoso guerrero, capitán, comandante, que va a ir con él a esa batalla, y tal cual es con nosotros, hermano. Con nosotros está el poderoso gigante, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, y él pelea las batallas con nosotros. Es la postura del príncipe nos llama la atención. Ahora sí, de manera análoga podemos mirar también ahora la posición del príncipe, ¿sí? Ahora sí, ahí me equivoqué. Lo primero era la postura del príncipe y ahora es la posición del príncipe. Y la posición del príncipe, como se lo he dicho y ahora se lo reitero, es, como él se autodenomina allí, príncipe del ejército de Jehová. Amén. El dueño del ejército, de ese ejército. Entonces, él es el que va a pelear la guerra, ¿cierto? Él es el que dará la estrategia. Josué no va solo, no tiene por qué sentirse solo, no tiene por qué pensar que va a enfrentarse a conquista él solo, sino que tiene que saber y tiene que entender que el comandante está con él y que ese comandante está listo a pelear con él a favor de él. Piensen en eso cuando tenga que vivir batallas en su vida, cuando tenga que vivir momentos de lucha fuerte en su vida, que no nos faltan, ¿verdad, hermano? Nunca lo olvidemos. Jehová de los ejércitos está con nosotros, ¿verdad? Jehová de los ejércitos nos respalda. Jehová de los ejércitos va a pelear a favor de nosotros, va a pelear con nosotros, incluso peleará en lugar de nosotros también. Amén. Luego de eso, de ver la posición y de ver la postura y de ver la posición, este pasaje también nos revela el poder del príncipe, ¿cierto? Entonces, cuando él se identifica, dice, el príncipe del ejército de Jehová. Ahora, ¿a qué ejército se está refiriendo? En un primer lugar, indudablemente se refiere al ejército de Israel, al ejército físico, a los hombres de carne y hueso de Israel. Dios es su comandante. Dios será el que los lleve a través de la estrategia, que es de hecho lo que, como ya le dije a partir del versículo 2, hace, ¿sí? Empieza a hablarle a Josué acerca de qué es lo que van a hacer y cómo van a lograr conquistar las grandes y fuertes murallas de Jericó. ¿Ven? Entonces, ¿por qué lo hace? Porque él es el comandante de ese ejército físico de hombres que van a enfrentar la conquista. Pero también, indudablemente, está hablando de que él es el comandante de los ejércitos celestiales.
sabe usted que hay ejércitos celestiales, ¿verdad? Seres invisibles, ¿no? Dice el libro de Hebreos, enviados a nuestro favor, ángeles, espíritus ministradores, dice el libro de Hebreos, enviados a nuestro favor, a asistirnos, a ayudarnos, ángeles, ¿cierto? Hay una historia en Segundo de Reyes muy llamativa acerca de esto, ¿no? Quiero que lo miremos un momento. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 12 al 17. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 12 al 17, ¿no? Este texto nos va a abrir los ojos a una realidad espiritual que a veces desconocemos e ignoramos en todas sus formas, ¿no? Y que olvidamos. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 12 al 17, ¿no? Entonces dice, se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que os han hecho los asirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido. Ese no es. Y ustedes no dicen nada, hermano. Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Tremendo profeta ese, ¿cierto? Y luego dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces mira lo que pasó. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea, le envió un ejército a un solo hombre, figúrese. El temor que él tenía del profeta, poderoso profeta Isaías, Eliseo, poderoso profeta. Entonces le envía carros, caballos, ejército, que lo más temido de un ejército en aquel entonces eran los carros de combate. Y para prender a un solo hombre le envía, haga cuenta hoy día, tanques de guerra, le envía infantería, granadas, bombas, gente armada hasta los dientes. Dice que sitiaron la ciudad, ¿no? Y el versículo 15 nos habla de un personaje ahí que se parece mucho a nosotros. Ya va a ver por qué. Porque dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. O sea, Eliseo tenía un hombre que le ayudaba, le colaboraba. Iba con él para acá, para allá, le cargaba las maletas, le llevaba las sandalias, le lavaba la ropa, quién sabe qué tanta cosa le hacía. Pero era alguien que le servía a él. Y él salió, se levantó de mañana, salió a la ventana, ¿no? Supongo, se limpió los ojitos de las cositas, se limpió los ojitos, se desperezó, y cuando se está desperezando, vio ese tremendo y temible ejército que venía a aprender a Eliseo, ¿no? ¿Cómo es? ¡Wow! Carros, caballos, ejército, infantería, todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces, la última parte del versículo 15 dice, entonces su criado le dijo, el criado le dijo a Eliseo, ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Ve? Entonces el hombre estaba viendo con los ojos, ¿qué? Carnales. ¿Qué veía él? El ejército. ¿Qué veía él? El problema. ¿Qué veía él? La muerte acercándose. ¿Qué veía este siervo? La tremenda dificultad que tenía. Eso veía, ojos carnales. Muchos de nosotros somos así, ¿verdad? Cuando tenemos los problemas, las dificultades, las batallas, las guerras, vemos solo lo que nuestros ojos carnales nos permiten mirar. Entonces, ¿qué vemos? Que no, hasta aquí fui, ya, este problema está muy difícil, esta situación es muy extraña, y ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué haremos? Dice el siervo, ¿no? Se desespera, se angustia, se preocupa. ¿Cuál es el motivo? Que solo ve con los ojos de su carne.
no puede ver más allá, ¿ven? Está ciego. Entonces Eliseo le da una lección y le dice, verso 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Ve? El viejito, ¿sí ve? El viejito. ¿Por qué él habla así? Porque él no está viendo solo con los ojos de la carne, sino que está viendo con los ojos espirituales. Y él sabe, ¿verdad? Él sabe que aunque ese ejército sea poderoso, esté allí, los carros, los caballos, la infantería, las jabalinas, las espadas, los escudos, todo eso, ellos no están solos. Y hay un ejército mucho más poderoso con ellos y que los va a defender. Y por eso él dice, no tengas miedo, no tengas temor. Más son los que están con nosotros. Amén. Ahora, ¿se acuerda a Pablo diciendo algo muy similar? ¿Se acuerda a Pablo diciendo algo? Si Dios es con nosotros, ¿cierto? Es Pablo diciendo casi lo mismo que Eliseo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? ¿Está Dios de su lado? ¿Quién contra usted? ¿Está Dios con usted? Amén. ¿Quién contra usted? Y así habla Eliseo. No tengan miedo, siervo. Más son los que están con nosotros, ¿no? Entonces, el siervo, yo creo que pensó y dijo, este viejo está loco. Somos dos, él y yo. Y aquí está todo este ejército. Este viejo se enloqueció. Tráiganle la sertralina. Tráiganle droga para los locos. Tráiganle eso. Está loco, está él y yo. Y dice que más son los que están con nosotros. Y entonces Eliseo tiene que orar por él, ¿no? Porque estas no son cosas que se entienden naturalmente, tienen que entenderse espiritualmente. ¿Okay? Y él ora por él y le dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Peor, ¿no? Diría el siervo, diría, ¿cómo que para que vea? Yo veo. Está loco el viejito. Primero dice que más son los que están con nosotros y ahora dice que Dios me abra los ojos para que vea. Pues si yo veo, dijo el viejo. Está loco el viejo. No, el loco era él, que no entendía las cosas. Entonces nos dice que inmediatamente el Señor le abrió los ojos a este siervo y dice en verso 17, y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso, pero eso no se ve con los ojos carnales. La gente de la carne ves el problema, que no se puede, que es imposible, que mire los tanques, que mire las granadas, que mire las jabalinas. Eso es lo que ve la gente que está en la carne. Pero gente en el espíritu siempre sabe que no están solos y que hay un respaldo con ellos y que no son huérfanos y que aunque hay batallas, tenemos de nuestra parte al comandante con todo su ejército que está siempre peleando a favor de nosotros, guardándonos y cuidándonos, hermano. Estamos. Amén. Así es la cuestión. Entonces, que ojalá nos acostumbráramos a entender eso, a no ignorarlo, a decir, aunque nuestros ojos carnales no pueden ver esta realidad, es esta la realidad. A todo momento, en todo instante, hay un ejército alrededor suyo también. Nos dice la carta a los hebreos que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Usted no los ve, pero usted puede saber que hay un ejército de carros, de caballos, como dice aquí, dispuesto a su alrededor para proteger. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? El resultado dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo,
te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y mirando se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomases cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Así terminó la historia, ¿ve? Entonces mire que este ser le dice a Josué: soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y cuál es ese ejército? Se refería al ejército físico, a la infantería física de Israel para conquistar Canaán, pero indudablemente también se refería al otro ejército, y es el ejército celestial, que es real, compuesto de ángeles, seres espirituales que están de nuestro lado también. Amén. No se le olvide, ni hoy ni nunca, y trate de no ignorar eso. Hay carros, hay un ejército, hay gente a mi alrededor protegiéndome, guardándome, cuidándome. Amén. Ese es el primer personaje de la historia, el príncipe, ¿cierto? Luego, vamos de nuevo a Josué, capítulo 5. Tenemos allí el segundo personaje, que es el servidor, que viene siendo entonces Josué. Y Josué tiene dos características básicas, se nos muestra en la historia dos características básicas, ¿no? En el verso 13, leámoslo de nuevo, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Me hace pensar eso, ese día que los muchachos ahí pensaron que yo era jíbaro. Cuando yo venía cruzando el separador, yo los vi y yo dije: donde me devuelva se me viene. ¿Sí? Entonces tengo que ser valiente. Entonces ya paré bolas y yo seguí caminando, pero pues por dentro ya... a mí nunca me han atracado, gracias a Dios, nunca ni atracado, nada de esas cosas, que quieto, que no, nada, ¿sí? Y yo dije, bueno, como que esta fue la primera. Y entrando a la oración, que es lo peor, entonces, yo me les fui. Y ahí fue cuando me dijo: ñero, no tiene vareta. Bueno, esa fue la forma como el Señor me protegió, me confundieron con un jíbaro. Eso no me hicieron nada, ¿sí? Y lo digo porque es lo mismo que hace Josué, ¿no nota? O sea, ahí está el tipo con la espada así en la mano, en posición de pelea, listo para el ataque, ¿cierto? Es este ser espiritual, que él cree que es un hombre, un tipo, un señor ahí, él no sabe que es Dios, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia? Yendo hacia él. O sea, Josué no dijo: ¡ay, me van a matar! Y se salió a correr como un loco por allá, ¿cierto? No dijo Josué: ¡ay, corran, aleluya, corran, que se vinieron! No, sino que yo me lo imagino que sacó la espada también y yendo hacia él, dice. O sea, se le fue de frente al tipo, ¿no? Lo que él creía que era un tipo, ¿no? Señor, se le fue de frente. Dijo: ¿usted es de los míos o de mis enemigos? De una vez. ¿Y qué revela eso? La valentía, ¿verdad?, de Josué, que no corre, no huye, no evade la cuestión, sino que va a enfrentar la amenaza, ¿no? En el primer punto les hablé de lo que constituye la base de nuestras victorias, y es que Dios está con nosotros y su ejército está con nosotros, y Dios está de parte de nuestro equipo, está en nuestro lado, está respaldando lo que hacemos. Por eso tenemos la posibilidad de tener victoria. Eso es básico, es por Él que tenemos victoria. Pero eso no quita que nosotros también tengamos que haber algunas cualidades, ¿cierto?
gente cobarde no gana batallas. Gente miedosa no gana batallas. Gente que huye no va a ganar batallas nunca. Se requiere un corazón valiente para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Lo que sea que nos presente la vida, se necesita un corazón valiente, un corazón osado, un corazón arrojado, que vaya, que se enfrente, que vaya hacia las cosas con la fe en el Señor, con la fe en que el ejército del Señor está con él. Esa es la actitud en la vida, esa es la actitud hacia las batallas, ¿no? Qué triste es ver, y sobre todo cristianos tan miedosos, con tan poca iniciativa en la vida, con tanta pusilanimidad en la vida. Es triste, gente así no logra, gente así no vence, gente así no tiene futuro en realidad. Porque con una actitud hay que enfrentar la vida, y es valentía, ¿cierto? Osadía, arrojo, así tienen que enfrentarse. Que yo para qué estoy aquí, ay, y pues se arrinconan y empiezan a ponerse muy existenciales y puras crisis así. ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué esto no tan injusto? Y no sé qué, y se arrinconan por ahí. Gente así no gana batallas. Hermano, ¿por qué estamos aquí? Quién sabe, en realidad específicamente no lo podemos saber, y tenemos muchas preguntas tal vez y no podemos responderlas, pero una cosa es cierta, estamos aquí. Y estamos aquí y tenemos que batallar, y tenemos que guerrearla, y tenemos que idear, y tenemos que proponer, y tenemos que desafiarnos. Gente así es la que gana en la vida. Así se gana, así se logra, así se alcanzan las cosas. Ministerialmente, espiritualmente, en los problemas que usted tiene en su familia, sus desafíos económicos, así es como se gana. ¿Me hago entender? Pero no solo eso, no solo esa cualidad tan importante tiene Josué, sino que además de eso, Josué, el servidor, es humilde. Él es humilde. En el verso 14, entonces, él le pregunta, él cuestiona al ser aquel, al tipo ese para él. Dice, usted es de los míos, es de mis enemigos. Ya listo, ahí ya estaba listo a enfrentar. Y ahí es cuando Dios se le revela y dice, no, sino como príncipe del ejército de Jehová he venido. Amén. Inmediatamente, entonces Josué hace algo. Y es que se tira y adora al Señor. Y hace la principal pregunta que puede hacer un cristiano a Dios. Que no es, ¿por qué la vida está injusta? ¿Por qué me pasa esto a mí? No es esa. Yo sé que usted cree que esa es la más importante, porque es la que más hace, ¿no? Y la que cree que Dios está obligado a responderle. No es esa la pregunta más importante. La pregunta más importante de un cristiano, un servidor, de alguien que como Josué está reconociendo al ser majestuoso que tiene delante de él, es ¿qué dice mi Señor a su siervo? Es esa, ¿verdad? Mire, ahí dice, inmediatamente se tira, rostro en tierra, adora y pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Como quien dice, a tus órdenes. ¿Qué ordena mi comandante? ¿Qué ordena mi Señor? Así como los policías, los militares. Aquí viene una muchacha que es policía, a veces viene, ¿no? Pues, gente trabaja mucho, pero a veces viene, ¿no? Y una vez estaba en culto con su uniforme y salió y yo estaba afuera, y era el comandante, o yo no sé quién es, un tipo, ¿no? ¿Qué ordena mi teniente? Algo así. ¿Qué ordena mi teniente? Ni lo saludó. Es como que vio apenas y dijo, ¿qué ordena mi teniente? De una vez así. ¡Wow! Es especial eso, ¿verdad? Ahora, esa es la pregunta más importante de un cristiano al Señor. ¿Qué ordena mi Señor? A sus órdenes, mi Señor. Bueno, pero esa solo la hace el cristiano que ha entendido quién es el que tiene delante de él.
Porque el que no entiende a quién es el que tiene delante de él, entonces el que empieza con, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y pelea y reclame, ¿verdad? No entiende quién tiene delante. Cree que es su igual, su par, el perro ese que saca a pasear. Que puede andar reclamando y peleando y no sé qué, no ha llegado a comprender. Pero cuando usted llega a comprender quién es el ser que tiene delante, llega a tener una mínima idea de quién es el ser que tiene delante, esa es la pregunta que usted va a hacer siempre. ¿Qué ordena mi Señor? ¿Qué me manda hacer usted? Esa es la pregunta. ¿Se acuerdan de Pablo otra vez? Vamos a recordar un poco la historia de Pablo. Va camino a Damasco en el caballo, ¿cierto? O en camello. O a pie, ¿quién sabe en qué va? Y se aparece la luz y la voz del cielo. Cae al piso. ¿Cierto? Usted sabe cuál fue la primera pregunta de Pablo. ¿Quién eres? Amén. Para que no les diga yo una herejía ahorita aquí. ¿Quién eres, Señor? Sí recuerdo que eso le dijo. ¿Quién eres, Señor? ¿Verdad? Amén. Y entonces cuando el Señor dice, yo soy Jesús, ¿a quien qué? Tú persigues. Dura cosa es dar cosas, ¿qué? Contra el aguijón. Amén, hermano. Y apenas él sabe quién es, hace la segunda pregunta. ¿Eh? Y le dice, temeroso y temblando, dice la Biblia, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta más importante de un cristiano. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, en ese caso, el diálogo sigue ahí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué manda el Señor? ¿Qué ordena mi Señor? ¿Ven? Es la pregunta. Y entonces el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y inmediatamente mejor, entonces, ¿qué hace Josué? Léalo, ¿qué dice ahí? Y Josué así lo hizo. Obediencia, con O bien grande, como decía ahorita Luisa. Obediencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las batallas? Que gente rebelde no gana batallas. Que gente desobediente no gana batallas. Para ganar las batallas, ya le dije, usted necesita el respaldo de Dios, el ejército del Señor con usted, para que pelee con usted, para que pelee por usted, para que las cosas resulten. Amén. Pero usted también necesita ser valiente, le estoy diciendo, y arrojado y osado, y dejar la pusilanimidad y los miedos y los temores y la autoconmiseración y la lástima propia, dejar a un lado esas cosas para tomar una actitud de valentía, de valor, de arrojo. Así se ganan las batallas. Pero en tercer lugar, usted necesita ser obediente al Señor. Usted necesita postrarse y decir, ¿cómo peleo esta batalla? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo gano esto? ¿Cómo saco adelante esto, Señor? Habla, que tu siervo escucha. Y entonces el Señor da sus instrucciones, da sus estrategias. Y la batalla se gana siguiendo las estrategias que Dios da, la dirección que Dios da. Capítulo 6, el Señor dice, así van a ganar a Jericó. Y van a dar las vueltas, conocí la historia, ¿verdad? Van a dar las vueltas ahí, van a dar las vueltas, luego va a sonar la trompeta y van a gritar, y esa era la estrategia. Ahora, ¿qué tal Josué? Diga, perdón mi Señor, discúlpeme mi Señor, pero eso no es muy ridículo. Esas murallas, y usted quiere que nos pongamos a dar vuelticas.
durante 7 días y que luego gritemos y toquemos bocinas y no sé qué, eso no es muy ridículo, Señor. Somos guerreros, no ministros de alabanza, díganos. Somos soldados, no músicos, no, bueno, por favor, ubícate, mi Señor. Sino que Josué oye la estrategia, oye lo que Dios dice, ¿listo? Y hace exactamente lo que se le dice. Entonces, con Josué descalzo, inicia la conquista de la tierra prometida. Y para que nosotros logremos conquistar nuestros gigantes, derribar las murallas que se paran frente a nosotros, necesitamos descalzarnos también en un acto de obediencia al Señor y de sumisión total a Él y de humildad para hacer lo que Él dice y seguir las instrucciones que Él nos dé para ganar. Amén. Así es como se gana. Rebeldes no ganan las batallas del Señor. Desobedientes no ganan las batallas del Señor. Se requiere estar listo a oír lo que el Señor manda, el comandante manda, y hacerlo al pie de la letra. Así se ganan las batallas. Entonces, ¿qué le dije esta noche a usted? Que para ganar las batallas